Muy buenos días, amada iglesia. Les saludamos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios por un día muy especial, día de alabar, día de adorar, día de escuchar su palabra de nuestro Padre Celestial. Damos gracias a todos nuestros hermanos y también le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que pueden estar conectándonos, nos pueden estar viendo por este medio. Gracias a Dios tenemos estos medios y podemos ahí estar unidos por medio de esa cámara, pero podemos estar juntos, unidos a una sola voz. Damos gracias a Dios, damos gracias por este tiempo especial, damos gracias por el aire que respiramos, damos gracias porque estamos vivos, porque estamos bien. Damos gracias a Dios. ¿Y por qué no dedicarle este momento, este tiempo maravilloso para nuestro Señor Jesucristo? Les invito a que ahora puedan inclinar su rostro y poder comenzar este culto maravilloso. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo bendito, por este día especial. Gracias, Señor, porque en este día hemos separado para darte la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú eres Padre Santo, el onomástico es para ti, Señor, porque para ti es lo primero, Señor Jesús. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, mi Dios amado. No sabremos cómo agradecerte, Padre Santo, pero estamos, Señor, aquí, Señor, con un corazón, Señor, dispuesto, un corazón contrito y humillado para poder, Señor, alabarte y adorarte y escuchar tu voz, Padre Santo. Así también, amén y amén. Así también, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en, en Juan, capítulo 12, versículo 27 y 28. Así, hermanos, una vez más vemos, les digo, en Juan, capítulo 12, versículo 27 y 28. Así dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Amén. Así es, hermanos. Jesús también pasó por un tiempo que él sabía que tenía que morir. Él sabía que iba a morir por nosotros. Pero él fue obediente. Él sabía que Dios tenía un plan para él. Él sabía que por su muerte nos iba a salvar a todos nosotros. Así es, hermanos, si Jesús fue probado, nosotros también, hermanos, ¿qué no seremos más probados? Y yo siento que en estos tiempos el Señor está probando nuestra fe. Esa fe que debemos ahora más que nunca debe ser más fuerte, de confiar en nuestro Dios, a pesar de las pruebas, a pesar de los problemas, que el Señor dejemos nuestras cargas y que Él sea quien haga su propósito en cada uno de nuestras vidas. Así es, hermanos, sigamos adelante con la fe del Señor, sabiendo que el mañana será mucho mejor con Él, por supuesto. Le damos gracias, hermanos, y ahora les invito a escuchar estas hermosas alabanzas que es para nuestro Dios. Amén, hermanos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el
el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Jesús mi Redentor y
días, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos nuestro primer domingo del mes de marzo del año 2021 y queremos en esta oportunidad continuar aprendiendo más de la palabra del Señor. Vamos a ver durante el mes de marzo y el mes de febrero acerca de siguiendo las pisadas del Maestro. Sabemos que durante el mes de marzo y el mes de abril recordamos justamente la vida y pasión de Cristo. Pero vamos a empezar justamente en este mes de marzo recordando el propósito y el llamado del Señor Jesús. Uno de los temas importantes que vamos a ver en esta mañana es acerca de Cristo como modelo de siervo. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Isaías. Vayamos hacia el Antiguo Testamento, el libro de Isaías capítulo 42. Dice la palabra de Dios: He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de él, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que él establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, el creador de los ejércitos, el que despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques a la cárcel de los presos, y dé casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salga la luz, y os haré notorias. Este es el cántico del siervo de Jehová en cuanto a Isaías. Pero quisiéramos en esta mañana que nos acompañen en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana oramos para que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, hable a nuestro corazón en estos tiempos de angustia, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, Padre. Oramos en el nombre de Jesucristo para que sea tu Espíritu Santo quien esté tocando los corazones y pueda hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Una de las cosas importantes que vemos en el libro de Isaías es la manera como describe a Cristo. No hay ninguno otro dentro del Antiguo Testamento que describiera perfectamente a Jesucristo, ¿verdad? Esta es la manera como lo describe. Pero en esta mañana queremos ver algunos detalles importantes del siervo de Jehová. Hemos visto la manera como Isaías lo describe. Una de las cosas importantes que podemos ver en esta mañana, amados hermanos, es que a muchas personas se les dice siervo, ¿verdad? Pero muchas veces no entendemos lo que implica esta palabra. La persona del siervo. Y la persona del siervo, hermanos, debemos notar o entender bien esta expresión. ¿Qué quiso decir Isaías con he aquí mi siervo? Ser un siervo de Dios, hermano, es un gran privilegio. Este término implica un llamamiento especial, ¿verdad? A muchas personas le dicen siervo, pero realmente este es un llamado especial para todas las personas. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, en Josué capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice la palabra de Dios en Josué. Les invito a leer ahí donde están en sus casas, en Josué capítulo 1. En el versículo del 1 al 2 dice: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Aquí está mencionando la palabra siervo para referirse a Moisés, ¿verdad? Para referirse a Moisés.
Así que ser llamado un siervo de parte de Dios era un gran privilegio, hermanos. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 34, versículo 34, versículo 24, vamos a ver también para poder entender un poco acerca de la palabra siervo y lo que implica con ello. En Éxodo capítulo 34, en el versículo 24 dice la palabra de Dios de esta manera: y yo Jehová les haré por Dios, o yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, yo Jehová he hablado. Entonces, la palabra siervo que menciona aquí era un privilegio grande, hermanos. Era un privilegio muy grande la persona que se llamaba siervo en aquel entonces. En el Antiguo Testamento, para referirse a siervo, se refería a la última persona o al último criado. Hoy en día esta connotación de la palabra siervo implica a alguien que está sobre alguien, ¿verdad? Pues todo lo contrario, la palabra de siervo significa un servidor o el último de las personas. La pregunta es en esta mañana, ¿cuáles son sus rasgos fundamentales como siervo? Lo que describe aquí la palabra de Dios, volviendo a Isaías capítulo 42, dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré. Amén. He aquí mi siervo. La primera palabra que menciona aquí, en el versículo 1, dice: mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Lo primero que menciona para referirse al siervo es el escogido. Mi escogido, dice la palabra de Dios. Notemos que Dios, que está hablando aquí, se refiere a un siervo de Dios. Y un siervo de Dios significa un representante en los negocios del Señor. La palabra siervo implica ser un representante de parte de Dios en sus negocios. No es un asunto voluntario, no es un asunto hacia el azar. Es un asunto especial, de un llamado especial que Dios hizo. Y debemos recordar a Moisés, a David, al referirse con mi siervo. En este caso, en el versículo 1 que estamos viendo, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, dice la palabra de Dios. Recordemos que en Isaías capítulo 41, en el versículo 8, dice: pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Se refiere la palabra siervo justamente al pueblo de Israel. Pero recordemos que el pueblo de Israel muchas veces cayó en pecado y de tal manera que desobedeció a Dios. En esta frase, el libro de Isaías se está refiriendo al siervo de Jehová, refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Y lo primero que dice del siervo de Jehová es que Él lo sostendrá, dice. Él lo podrá sostener. La palabra sostener significa ayudar, ¿verdad? Sostener en sus brazos. Y eso lo sabemos que durante el ministerio del Señor Jesús, Dios estuvo sosteniendo a su Hijo. De la misma manera, amados hermanos, nosotros podemos sentir la mano de Dios en nuestras vidas cuando Él nos apoya de diferentes maneras. Entonces, ¿cuáles son las implicancias cuando se refiere a Isaías como siervo de Dios? En primer lugar, un siervo de Dios es un escogido por el Señor. Es una persona que está apartada o consagrada para el Señor. Amén. Recordemos lo que dice el libro de Efesios. El libro de Efesios dice, amados hermanos, según Él nos escogió para antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces podemos reflexionar en esta manera y preguntarnos, ¿está claro en cuanto a tu llamado? ¿Eres consciente o somos conscientes del gran privilegio de ser un siervo de Dios, hermanos? ¿O lo tomamos de manera mera nada más? Una de las cosas que estamos aprendiendo, que un siervo, tomando el modelo de Cristo, es una persona escogida por Dios. Lo segundo que vamos a aprender en esta mañana, que un siervo de Dios es una persona agradable a Dios. Dice ahí el versículo 1 una vez más, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, dice la palabra de Dios. Amén. Se refiere a siervo de Dios
como una persona la cual le agrada al Señor, ¿verdad? La palabra contentamiento es una palabra de una emoción fuerte que significa deleite de parte de Dios. Ustedes recuerdan, hermano, en en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 4, dice la palabra de Dios: pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Esta palabra eligió, agradar, hermano, significa que de todo ese montón, de todo ese miles y miles de personas, Dios nos escogió, Dios nos separó, nos consagró justamente para servirle al Señor. Amén. Y lo que menciona acá de Jesucristo es que era agradable a Dios, es que había contentamiento en Él. Recuerden en Mateo capítulo 3, versículo 7 al 5. Este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Recuerdan? Ese episodio cuando el Señor Jesús, cuando estaba siendo bautizado, salió de las aguas del bautismo y una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en la cual tengo contentamiento. ¿Amén? Entonces una persona, un siervo de Dios, es una persona agradable a Dios. Una persona, hermano, que tiene ese temor de Dios y que su vida de comunión está íntima con el Señor. Amén. Una persona agradable a Dios es una persona que está sometida a la voluntad de Dios. Recordemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, primero su bautismo y luego a lo largo de su ministerio. Pero en esta mañana debemos reflexionar a nosotros mismos y preguntarnos en esta mañana: ¿somos nosotros los que procuramos ser agradables a Dios? ¿Agradamos a Dios con nuestras vidas, con nuestros actos? Entonces, el modelo de Cristo de siervo, estamos viendo en esta mañana, en primer lugar, que es una persona escogida de Dios, separada de Dios, y en segundo lugar, es una persona que trae contentamiento de parte de Dios. Tú te preguntarás en esta mañana: pero pastor, eso es muy difícil. Estamos viendo el modelo de Cristo para seguir sus pisadas justamente, para tener en cuenta que si nosotros hemos sido escogidos por el Señor, es justamente para ser agradables a Dios y no a nosotros mismos. Otra de las cosas importantes, hermanos, en cuanto al siervo de Dios, dice una vez más el versículo 1, Él traerá justicia a las naciones. Amén. Entonces, un siervo de Dios es una persona útil para Dios. Amén. Dice acá, Él traerá justicia a las naciones. Amén. ¿Cuál es el propósito del siervo? ¿Cuál es el propósito del siervo de Dios? ¿Cuál es? Ser útil para su amo. Ser útil para el cual Él lo había llamado. Dios el Padre quería justicia. ¿Y qué hizo Dios? Cristo lo obedeció a través del transcurso de su ministerio. En una oportunidad el Señor Jesús mencionó y dijo de esta manera: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Entonces, durante toda su vida, Jesús obró con justicia. Veamos en Lucas capítulo 2:51. Lucas capítulo 2:51, hermanos, desde su casa me pueden acompañar, por favor, en esta lectura. En Lucas capítulo 2, en el versículo 51. Dice la palabra de Dios de esta manera. Lucas 2:51 dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Entonces, Él siempre obró con justicia. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, en el versículo 10 al 11, también enseñó con justicia. Vamos a buscar en Juan, en el capítulo 8, hermanos, en el versículo 10 al 11. Juan capítulo 8, versículo 10 al 11 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, dijo a la mujer:
¿Dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Este es uno de los episodios de la mujer, ¿verdad? De María Magdalena, la mujer que fue encontrada infragantemente cometiendo adulterio y fue llevado ante Jesús para poder ser apedreada. Sin embargo, Dios obró en justicia. Por eso, hermanos, es que el propósito de Jesús como siervo fue traer justicia a las naciones. Amén. Y está hablando justamente de establecer justicia, de llevar justicia a los más necesitados. En este mundo, hermano, donde no encontramos justicia. En este mundo donde el poderoso, el que tiene más dinero, se le hace justicia. Pero recordemos que hay una justicia de parte de Dios que sí va a imperar. Dice también ahí, hermanos, que a través de todo el tiempo, Él obró con justicia. Otro de los ejemplos también está en Mateo capítulo 5, versículo 21. Vamos a buscarlos en Mateo, el capítulo 5, versículo 21. Dice acá la palabra de Dios. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matara será culpable de juicio. Entonces, otro episodio más donde se encontró con muchas personas en aquel entonces y obró de esta manera. Oíste que fue dicho a los hombres, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces, uno de los propósitos en el cual el siervo de Dios vino a este mundo justamente fue para traer justicia. Nosotros, hermanos, como líderes espirituales, como hombres justos de parte de Dios en nuestras vidas personales, debemos enseñar justamente y promover la justicia de parte de Dios. Y cuando hablamos de la justicia de parte de Dios, estamos hablando también de la equidad, de traer amor dentro de los corazones. Preguntémonos entonces en esta mañana, ¿somos siervos útiles o inútiles de parte de Dios? Vamos a volver a Isaías capítulo 42. Y en el versículo 2 dice, no gritará, ni alzará su voz, ni las hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que lumiare. Por medio de la verdad traerá justicia. Vamos a ver, hermanos, en esta mañana también el carácter del siervo. ¿Cuál fue el carácter? ¿Cómo él obró durante todo este tiempo y cómo debemos obrar nosotros? ¿Cómo fue el carácter del siervo, hermanos? Hemos visto cómo es la vida del siervo de Dios. Un siervo útil para su amo, el cual lo llamó. Amén. Uno de los caracteres del siervo de Dios es la tranquilidad. Dice el versículo 2, no gritará, ni alzará su voz, ni le hará oír en las calles. Amén. No gritará. Esta es una marca importante en la vida del siervo de Dios, hermanos. Pasemos a ver una de las cosas importantes aquí en Números capítulo 20, versículo de 1 al 11. Conocemos justamente el episodio de Moisés, ¿verdad? El episodio de Moisés en la cual se irritó, se molestó. Y justamente ese enojo que él tuvo lo llevó a matar a un filisteo, a un egipcio, ¿verdad? Pero vemos al modelo de Cristo, hermanos, que en vez de gritar, en vez de hacer bulla, comenzó justamente a estar tranquilo porque tenía el gozo del Señor. ¿Cuál fue la diferencia, hermano? Es que el carácter de Cristo es diferente. Dice ahí, no gritará, ni alzará su voz, ni le hará oír en las calles. Recordemos que estas palabras proféticas son mencionadas hacia Cristo, porque Él justamente, con todas las cosas que hicieron en aquel entonces para matarlo, para poder encadenarlo y llevarlo a la muerte, cometieron injusticias. Inclusive le dieron de golpe, pero Él no abrió la boca. Como dice la palabra de Dios, como oveja fue al matadero y no abrió la boca. Este es entonces, hermano, el carácter del siervo de Dios. Un carácter de tranquilidad. Amén. Otra de las cosas que menciona acá, hermano, es la suavidad que tuvo en el versículo 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Amén. Estas palabras, hermanos, son maneras de decir, ¿verdad?
no quebrará la caña cascada. Son palabras que se utilizaban en aquel entonces. En otras palabras, no perdió los papeles, ¿verdad? No perdió los papeles cuando estuvo él frente a las amenazas, frente a los conflictos, frente inclusive a las acusaciones que él tuvo. Él no perdió los papeles, al contrario, tuvo tranquilidad, tuvo serenidad para tomar las cosas. Amén. Estamos viendo, hermano, no solamente el carácter, sino estamos viendo la personalidad de Cristo, de cómo lo describe Isaías en cuanto a Jesús. Ahora, una de las cosas importantes que vemos, hermanos, en el versículo 3 dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que lumiare, por medio de la verdad traerá, que dice ahí, justicia. Traerá justicia, traerá equidad, traerá, hermanos, integridad a la vida de las personas. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo logró el Señor Jesús tener esa tranquilidad, esa veracidad en cada una de sus cosas? ¿Cómo lo logró? Bueno, lo logró justamente porque tenía una comunión con Dios. Y eso justamente es lo que falta en esta mañana, en estos tiempos, hermanos. En estos tiempos lo que nos falta es justamente tener esa comunión más seguida con el Señor, para que nos ayude a aguantar, para que nos ayude a controlar. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado un espíritu de valentía y no de cobardía, y de dominio propio, dice la palabra de Dios. Otra de las maneras que menciona, hermanos, su carácter de Cristo es justamente la veracidad. Es la veracidad. Dice ahí la palabra de Dios, Él por medio de la verdad traerá justicia. Amén. Es la veracidad. Un aspecto muy importante en el carácter del siervo es la veracidad. En nuestro contexto latino, hermano, abunda la tentación, la mentira. Es sumamente triste ver esta característica en muchos líderes, en muchas personas, ¿verdad? Pero el misterio de la verdad es el resultado justamente de una comunión de parte de Dios. Veamos, hermanos, en Mateo capítulo 12, versículo 20. Mateo capítulo 12, en el versículo 20. Mateo capítulo 12, versículo 20 dice de esta manera: la caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y su nombre esperarán los gentiles. Amén. Y su nombre esperarán los gentiles. Jesucristo, hermano, el siervo de Dios, se caracterizaba justamente por su veracidad, por la integridad en que decían sus palabras. Preguntémonos entonces, ¿qué clase de siervos somos nosotros con esta veracidad? Y otra de las cosas importantes también que vemos está en el versículo 4. Dice el versículo 4: no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Otra de las características del carácter de Cristo fue justamente la perseverancia. Amén. Sabemos que el ministerio no es fácil, nos desanima, algunos quieren tirar la toalla, otros se cansan al ver las decepciones de otras personas, pero a pesar de todo eso, hermano, el siervo de Dios nunca debe hacer eso, debe ser perseverante. Y vemos este ejemplo a través de Jesús. Amén. Por ejemplo, en la vida de Cristo tuvo momentos muy difíciles. En Juan capítulo 1, versículos 10 al 11 es uno de ellos. Vamos a ver en la palabra de Dios. Juan capítulo 1, en el versículo 10 al 11. Juan capítulo 1, versículos 10 al 11 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, dice la palabra de Dios. Amén. Así que el mundo sabía que era Dios, pero no lo amó. Más bien, al contrario, lo llegaron a matar. Jesucristo nunca fue aceptado por la gente que le conocía. Aún su familia no lo entendía, hermanos. Veamos en Juan, el mismo Juan, el capítulo 7, Juan capítulo 7, en el versículo 3 al 5, dice: y dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces.
porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está prestado. Entonces, hermano, el Señor Jesús tuvo problemas incluso dentro de la familia, en el hogar, con sus discípulos, con la gente que estaba a su alrededor. Pero a pesar de él siguió perseverando en el llamado que Dios le hizo a su Padre, en el llamado que el Padre le hizo a Jesús de salvar a la humanidad. Y la pregunta en esta mañana: ¿eres tú de los que se cansan? ¿Eres tú de los que tiran la toalla, hermano? A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas y dificultades, debemos tener en cuenta que el Señor está con nosotros. Amén. Entonces, otra de las cosas que estamos conociendo acerca de Jesús es que frente a todas las dificultades, Él perseveró. Lucas 9:51. Lucas capítulo 9, en el versículo 51, dice la palabra de Dios así. Lucas capítulo 9, en el versículo 51. Dice la palabra de Dios, hermanos: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, dice la palabra de Dios. Amén. Afirmó su rostro para ir ¿a dónde? A Jerusalén. A pesar de todo eso, Él siempre perseveró y estuvo adelante, hermanos. En una oportunidad Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y por último, hermanos, ¿cuál es el resultado del sufrimiento que tuvo el Señor? ¿Cuál fue nuestra actitud que tenemos nosotros como siervos de Dios? Dice el versículo 5: así dice Jehová, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ellos, y espíritu a los que por ellos andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Cuál es el éxito de parte del siervo de Dios, hermano? En primer lugar, vamos a ver que el éxito del siervo de Dios vino a través de la fortaleza de parte de Dios. En el versículo 5 y 6 dice: así dice Jehová, creador tuyo, creador, el que despliega, el que da aliento, dice la palabra de Dios. Yo te he llamado en justicia y yo te sostendré. Amén. En el versículo 5 tenemos nosotros, hermanos, una gran descripción de lo que Dios promete y guardar a sus siervos. La palabra sostener significa agarrar o sostener firmemente. El éxito del ministerio, el éxito de la perseverancia en los momentos difíciles está, hermano, en la confianza de parte de Dios, porque sabemos que Dios nos sostiene. La palabra guardar que menciona ahí significa proteger o preservar en cualquier momento de dificultad o problema que estuviésemos pasando. Entonces, ¿en qué se basó el éxito del siervo que podemos ver en esta mañana? Justamente se basó en la fortaleza que él tenía de parte de Dios. Una vez más, en el versículo 6, yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por la luz de las naciones. ¿Verdad? El Señor Jesús sabía que la misión que él iba a tener no iba a ser fácil. Iba a tener dificultades, iba a tener problemas, pero él confiaba ¿en qué? En que su Padre lo iba a sostener. Y la pregunta en esta mañana es, hermano, ¿tú tienes confianza en Dios? Que a pesar de las circunstancias, que a pesar de los problemas, hay un Dios que está ahí, que te dice: yo te sostendré con mi mano. No temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo. Para terminar, en el versículo 6 y 7, hermanos, dice: para que abra los ojos de los ciegos
para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Hermanos, ¿qué es lo que le sostenía al siervo de Dios? Era cumplir su propósito. Era cumplir el propósito en la cual Dios lo había llamado. Si tú quieres en esta mañana preguntarte, ¿por qué debo de continuar? ¿Por qué debo de avanzar en mi vida cristiana? Tienes que pensar en el propósito en el cual Dios te ha llamado. Dios nos ha llamado justamente para ser la sal y la luz en medio de una sociedad que se está destruyendo cada día, hermano. A pesar de los obstáculos, a pesar de toda la vida terrenal, Jesucristo tuvo un tremendo éxito. ¿Saben por qué? Porque Él pensaba en su misión. Y la misión era justamente liberar a la tremenda cantidad de gente, a una multitud que iba a morir si Él no sufría y moría por los pecadores. Eso lo mantuvo firme. ¿Te has preguntado en esta mañana qué lo sostuvo a Jesús estar clavado en la cruz del Calvario? Fue usted y yo. Él quería cumplir la misión de su Padre. Y en esta mañana queremos terminar recordando, amados hermanos, el modelo de Jesús como siervo. El modelo de Jesús como siervo está basado justamente, hermano, en la descripción de su llamado de traer luz a las naciones, de traer justicia a las naciones, de mantenerse en perseverancia a través de las dificultades y los problemas que tuvo. Queremos en esta mañana animarte en el nombre de Jesús a que podamos seguir las pisadas del Maestro, a que podamos ser esos siervos, amados hermanos, como dice su palabra, en la cual Dios tiene complacencia en nosotros. Y si se puede, la base de esto es que tú puedas tener una comunión con el Señor. Yo quiero invitarte a orar. ¿Y dónde estás? Yo no sé cómo se encuentra usted, cómo está la familia, pero lo que sí sé que el mismo Padre Celestial que envió a su Hijo unigénito para salvar a la humanidad es el que en esta mañana nos está hablando. Y es lo que en esta mañana está invitando a tu corazón a ponerte en la brecha y a orar juntamente conmigo. Vamos a orar en el nombre de Jesús, ahí donde estás. Yo quiero invitarte a cerrar tus ojos para orar en el nombre de Jesús. Padre Celestial, al escuchar tu palabra, Señor, a ver las características del siervo de Cristo en mi vida, Señor, yo reconozco que no hay absolutamente nada en mí, Señor. Padre, en mi vida siempre hay mentira, engaño, desánimo, Señor. En mi vida, mi carácter mismo, Señor, se llena de enojo, de ira. Y muchas veces, Padre Celestial, perdemos los papeles, Padre. Pero no miramos, Señor, que tú nos has dado ese espíritu de dominio propio, de perseverancia para continuar. Somos, Señor, muchas veces como esa hoja que se deja llevar por el viento, Padre. Somos muchas veces que nuestro enojo sube hasta la cabeza, Señor, y no sabemos qué decir. Y muchas veces tratamos mal a las demás personas. En esta mañana te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, a controlar nuestro carácter, a ser perseverantes, Señor, a copiar el modelo de siervo que eres tú, Señor. Un siervo, Padre, obediente a su Señor. Un siervo que estuvo dispuesto a cumplir el llamado en la cual tú nos has hecho, Padre. En esta mañana, en el nombre de Jesús, oro por aquellos corazones que están desconsolados, que están heridos, Señor, que están pasando por momentos difíciles, a que perseveren en los caminos del Señor. Tú le pongas paz y fortaleza en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero despedirme en esta mañana, hermano, empezando esta pregunta que nos hacíamos al iniciar. ¿Qué clase de siervo eres tú? ¿Eres un siervo obediente? ¿Eres un siervo que quieres complacer a tu Señor, a tu amo, en la cual Dios te ha llamado? Bueno, nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias. Nos vemos. Amén.